Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Ahora vamos a hablar de algo bien personal. Y hablamos en la primera sesión de que lo necesario, lo principal es la llenura del Espíritu Santo. Sin eso no tenemos el poder para poder entrar en esta segunda área. En esta segunda área lo que vamos a explorar es la formación de la mente del creyente. Hermanos, cuando hablamos, ¿se acuerdan que la definición que le dimos a consumido es viendo, y esto es como un repaso, es viendo la vida dentro de las disciplinas o viviendo la vida dentro de las disciplinas espirituales para experimentar la formación espiritual, para experimentar lo que es madurez, transformación a la imagen de Cristo. Y hay tanto que involucra eso. Las disciplinas espirituales, aquellos que escriben sobre ellas, por ejemplo Donald Whitney o otros, identifican de 7 a 11 hasta creo que uno conformado a su imagen, no me acuerdo ahora el autor, tiene 19. Hay disciplinas que podemos identificar y es un tema bien amplio, pero yo me quería enfocar en estas dos bases porque sin esto lo demás no da resultados. Primero, que necesitamos el Espíritu, pero segundo, que necesitamos nuestra mente renovada. Recuerden que hablamos que la formación espiritual no se logra en esta vida en su totalidad, sino que para el cristiano la formación espiritual ocurre en el flujo y el reflujo de la vida. Como nos dice Romanos 7:19, ¿verdad? Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Esa es la realidad del ser humano. Sin embargo, el ser cristiano, viviendo los desafíos de la vida normal en su flujo y en su reflujo, hay un progreso intencional. Por eso también tenemos que balancear la realidad de ser humano y de ser cristiano. En Efesios 4:22, os despojéis del viejo hombre. Noten que no dice, y el Señor va a despojar del viejo hombre, sino, ¿quién tiene la responsabilidad? Esa es la economía de Dios. Él da el poder, pero yo tengo que hacerlo. Versículo 24, y os vistéis. Así que no solamente tenemos el proceso de despojarnos, pero tenemos que vestirnos del nuevo hombre en cual es en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El cristiano no puede dejar de ser formado espiritualmente. ¿Se acuerdan que dijimos esto? Como no puede dejar de ser un ser humano. El cristiano tiene doble trabajo: ser un ser humano y seguirlo al Señor. Pero no es opcional. Sin embargo, la pregunta que hicimos en el comienzo, ¿cómo puedo yo como cristiano despojarme del viejo hombre? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo vestirme del nuevo hombre cuando vivo la vida en este cuerpo con su flujo y reflujo de debilidades, pecado, vanidades? En la primera sesión vimos que andar en el Espíritu, la llenura del Espíritu es necesaria. Ese es el punto de partida. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Pero existe un epicentro para la formación espiritual. Y como digo, este tema podemos hablar de tantas cosas, de tantas disciplinas. Pero existe un epicentro. ¿Entienden lo que digo como un epicentro? Ground zero. ¿Saben dónde está el ground zero? La mente. La mente. Efesios 4:23. Y que seáis, cuando Pablo habla de despojar el viejo hombre y vestirse del nuevo hombre, él dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. En Romanos 8:5, él dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu,
en las cosas del Espíritu. Hay que poner la mente. Esa es una responsabilidad. Eso el Señor no lo va a hacer. Él nos da el poder. Él nos da el querer. Él nos da las herramientas. Oración, la Biblia, tantas cosas. Pero yo tengo que hacerlo. Esta segunda sesión veremos que el andar en el Espíritu comienza con la renovación de la mente. ¿Se acuerdan? Voy a poner de recuerdos Romanos capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino sed transformados. ¿Cómo soy transformado? Por medio de la renovación de vuestra mente. 3 observaciones que deseo hacer con ustedes en esta sesión. Número 1, para entender cómo la mente es el centro de la esencia humana. La mente es la esencia, es el centro de la esencia humana. Lo segundo que vamos a observar es lo que es la mente espiritual diaria. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es la mente espiritual? Pablo habla de la mente espiritual, de la mente carnal. ¿Qué cosa es la mente espiritual? Y tercero, quiero terminar, aquí es donde quiero llegar, porque esa es la parte sí bien práctica, así que voy a apresurar con el 1 y el 2 para llegar al 3, que es terminar mirando algunos conflictos cruciales de la mente. Algunos conflictos cruciales de la mente, cosas que son especialmente específicas para los varones. En ese tercer punto vamos a tocar temas bien delicados, pero son temas que tenemos que lidiar en la iglesia y como cristianos y ser transparentes delante del Señor. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la primera observación, la primera exposición, que es la mente, el centro de la esencia del hombre. Porque hay confusión con esto a veces. Déjenme darles una definición de la mente, y cuando les doy la definición es por lo que podemos extraer de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a tener una definición de la mente. La palabra mente en la Biblia es intercambiable con la palabra corazón. Cuando leen en las Escrituras, ¿se acuerdan en Proverbios donde dice, hijo mío, dame tu corazón? Lo que está diciendo es, hijo mío, dame tu mente. Ahí es donde está el centro. La palabra mente también es intercambiable con alma. El alma. El alma no se puede localizar, somos seres duales en el caso de que somos cuerpo y somos material e inmaterial. Él tomó del polvo de la tierra y sopló espíritu en nosotros, así que somos alma y cuerpo. Entonces, en esa esencia, la palabra es intercambiable. Alma, o la parte inmaterial del hombre. Así que cuando vemos la palabra mente, a eso se está dirigiendo. Es intercambiable, es lo mismo. Mente, corazón, alma, parte inmaterial, espíritu, la parte intangible. Por supuesto, por lo complejo que es el hombre, no hay distinción entre la mente, el corazón, el alma, el ser. Sin embargo, las Escrituras utilizan todos los términos intercambiables. No hay diferencia. Es que lo usa diferente porque el lenguaje hebreo es rico. Y también el castellano es rico. Y podemos traducir estas palabras más que en una sola forma. Pero todas estas palabras, cuando hablamos de alma, corazón, el ser, cuando él dice yo soy, el ser del hombre, la mente, estamos hablando de la esencia del hombre. Ahí es donde está la personalidad, ahí es donde está la identidad. Por eso cuando morimos, lo que queda es el cuerpo. Ya yo no estoy ahí. Porque mi esencia, mi identidad, mi personalidad está en la parte inmaterial, la parte que nadie ve. No estoy hablando del cerebro.
El cerebro es un órgano. El corazón es un órgano. Pero cuando hablamos bíblicamente del corazón y de la mente, estamos hablando de la parte inmaterial del ser, de la esencia. ¿Quién soy yo? Y por supuesto, físicamente eso ocurre en el órgano que llamamos el cerebro. Pero cuando hable de mente, no piensen, aunque voy a apuntar así, a veces porque es normal, porque el cerebro es el centro, el control centro de nuestro cuerpo. Pero la mente es más allá que el órgano. Es la identidad, la parte inmaterial, el alma. El cristiano puede, de acuerdo a la Biblia, con esa definición, el cristiano puede poseer una mente carnal, que siempre ha tenido, nacimos con una mente carnal, o puede poseer una mente espiritual. La mente espiritual es una manera que lo traduce el castellano, pero esa frase en el griego simplemente es una mente que le pertenece al Espíritu. Cuando digo yo le di mi alma al Señor, eso es la mente espiritual. Yo le di mi corazón al Señor, esa es la mente espiritual. Yo le doy mis pensamientos al Señor, esa es la mente espiritual. Eso es lo que está hablando. La esencia de uno que le pertenece está bajo el control del Espíritu. Por eso era importante primero hablar de cómo el Señor nos controla por medio de la llenura del Espíritu. Y lo que Él hace es controlar la mente. Ahora quiero hacer una aclaración doctrinal. Cuando hablamos de una mente carnal y una mente espiritual, porque esos términos son tan mal traducidos, pero eso es lo único que queda en nuestro idioma. Creo que era también difícil en el griego, pero los griegos entendían estas frases y estas palabras un poco diferente. Pero hay que hacer una aclaración porque cuando hablamos, uso estos términos de mente, ya inmediatamente nos estamos haciendo conceptos. Una mente carnal y una mente espiritual no es una batalla de dos fuerzas desconocidas luchando dentro de nosotros sin conexión a nuestra vida diaria, nuestra realidad, nuestro razonamiento y nuestra estructura cognitiva. Como si fuera, muchas veces lo presentan como un angelito en el hombro aquí y un diablo aquí. Uno me está hablando aquí y el otro no. ¿Cuál voy a escuchar? Es así. Mientras el cristiano piense de la manera carnal, y primera de Juan nos ayudó a entender lo que es pensar en la manera carnal. Todo lo que hay en este mundo es, vanidad de los ojos, vanidad de nuestra concupiscencia, que es de la carne, y ¿cuál es lo tercero? ¿Pues? La vanagloria de la vida. Eso es carnalidad. ¿Qué cosa es carne? En este caso, en este término, teológicamente, lo que no es del Señor. El Señor es espíritu, dice, Dios es espíritu. Todo lo que pertenece a Él es espiritual. Y lo produce el Espíritu. Todo lo que es carnal es carne. Entonces, todo lo que tiene que ver con esta vida. Entonces, mientras yo piense de la manera carnal, Satanás nos mantiene al cristiano en sus lazos de opresión y inutilidad. Esclavo del pecado. Noten lo que nos dice Romanos 6:16. ¿No sabéis que cuando os ofrecéis a alguien para obedecerle como esclavos, sois esclavos del que obedecéis? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Yo puedo ser esclavo del pecado
¿O puedo ser esclavo de la obediencia? Romanos 8:5, porque los que viven, ya hablamos de este versículo, porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Yo no acepto la excusa. Yo no sé qué pasó. Es que me pasó. Es que lo hice, pero yo no sé por qué. Siempre hay una razón. Y la razón es la mente. Sabemos que los versículos anteriores hablan del incrédulo, de la mente carnal. Sí, habla de aquel que no conoce al Señor. Siempre está en la mente carnal. Sin el Espíritu, en eso vivimos. En eso, ahí es donde está el flujo y el reflujo de la vida. Todo se maneja, todo se procesa por la mente puesta en las cosas de la carne. Siempre. Pero aún siendo salvo, aún teniendo el Espíritu del Señor, puedo pensar de esta manera porque sigo en este cuerpo con sus debilidades. Soy pecador, pero pecador redimido, pero soy pecador. Y como sigo siendo pecador, el cristiano lo único que lo hace diferente al incrédulo, ya lo dije en la primera sesión, la única diferencia es que ahora hay una lucha. El cristiano vive en esa tensión constante de poner su mente en las cosas del Cristo o poner la mente en las cosas de la carne. Esa lucha de la carne y el espíritu, lo que Pablo habla en Romanos 7, eso es la realidad ahora del cristiano. Así que no es que el cristiano pierde su salvación en andar de esta manera o pensar de esta manera. No podemos decir que el que es carnal, porque muchos usan ese término, ese es carnal. No estamos hablando, y no hay base bíblica, no hay categoría bíblica para esto, de perder la salvación por pensar de esta manera, por volver a pensar en esas cosas. Ni tampoco pierde su comunión con el Señor. Eso es algo que tenemos que tener cuidado porque las Escrituras en su totalidad no habla de una pérdida de comunión. Cuando Cristo y el Padre y el Espíritu vienen y habitan en el ser humano, en la salvación, nunca se van. Él dice, yo vengo y hago morada con Él. Dice, el que me ama, el que me recibe, yo y mi Padre venimos y hacemos morada con Él. Ellos no se van. Así que no perdemos comunión con el Señor, porque la presencia del Señor no se aparta cuando ya está siendo morada en uno. Por eso Pablo dijo, redarguyendo cristianos que en sí él les llama carnales, los cristianos de Corintios, y él les dice, ¿no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu? ¿No sabéis que ya son el templo del Espíritu, que el Espíritu mora en vosotros? Eso nunca va a cambiar. Es un pacto. Ese amor nunca es quebrantable. No hay nada que nos separe del amor de Cristo. Nada nos va a separar de su presencia. Nada. Nada. Por eso comenzamos anoche con el Esed. Él siempre está. Y si Él vive en mi vida, si Él me salvó, Él hace morada en mí, Él está conmigo. Así que no hay pérdida de la presencia del Señor. Pero lo que sí ocurre cuando el cristiano piensa de esta manera, estamos hablando de pensar de una manera carnal y lo vamos a definir más. Lo que sí está haciendo es deteniendo la obra transformadora del Espíritu Santo. Recuerden que la transformación viene por la renovación de la mente. Cuando uno no está renovando su mente, cuando su mente está en las cosas de la carne, lo que hace es que detiene la transformación, detiene el crecimiento en su vida. Y como consecuencia sigue siendo un cristiano inmaduro.
Y por supuesto el resultado lo identificamos como falta de comunión con el Señor, pero no es falta de comunión con el Señor en sí. El Señor está. Lo que es falta de las disciplinas que nos llevan a un crecimiento. Ya no estamos orando, ya no estamos leyendo. Las cosas que nos llenan del Espíritu las abandonamos. Eso es lo que hace la mente carnal, es que nos hace abandonar las disciplinas que nos llenan del Espíritu. Me recuerda de las empresas. Cuando hay un momento de declina económica, ¿qué es lo primero que cortan las empresas? No, personal es número 2. ¿Cuál es el número 1? ¿Cómo? No entendí. No, bueno, finanzas es su totalidad. Pero en cuanto específicamente, ¿cuál es lo primero que cortan? Marketing. Ya no pagan por los anuncios. Lo que va a traer clientela es lo primero que cortan. Todas las empresas lo hacen. Lo primero que cortan es marketing. Esa se puede cortar para preservar el personal, para no tener que dejar ir y tener que soltar empleados. Cortan en otras áreas. El número 1 siempre es el marketing. Cuando el cristiano está en ese decline y está de la misma manera, está en la mente carnal, lo primero que corta es aquello que le puede dar poder. Abandona aquello que lo va a sacar de eso. Romanos 8:6. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ser carnal no significa para el cristiano no tener el Espíritu Santo. Por favor, quiten esa categoría de sus mentes. No es la ausencia de Cristo en tu vida, no es la ausencia del Espíritu en tu vida. Y muchos lo identifican de esa manera. Algunos dicen que ser carnal es no tener el Espíritu Santo. Eso no es correcto. Aunque es imposible tener una mente espiritual sin el Espíritu Santo. Ser carnal es cuando pienso y como consecuencia hago las cosas del viejo hombre. Aquel que ya Cristo perdonó y mató en la cruz, porque lo que Pablo dice que en el momento de salvación, ¿qué estamos haciendo? Siendo crucificados con Cristo. Él toma la pena para nosotros. Tomamos su justicia para que ahora podamos colgar el viejo hombre con Él. Él lo mató en la cruz y ahora nosotros tenemos que matar ese pecado. Despojarnos de él. Entonces, ser carnal en la definición bíblica es cuando yo pienso y vuelvo a esas cosas. A lo contrario, ser espiritual es cuando pienso y hago las cosas del nuevo hombre. Así que cuando Pablo dice, despojaos del viejo hombre, ¿qué está diciendo? Paren de pensar así. Y cuando dice, vestíos del nuevo hombre, ¿qué está diciendo? Piensen así. Primera de Corintios, noten cómo él lo resume en una situación en la iglesia de Corintios. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 1 al 3. Así que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales. Noten que él les llama hermanos. Son creyentes. Es una iglesia muy amada. Pero él dice, hermanos, yo no puedo hablarlos como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche. Ve que lo que detiene es el crecimiento. Lo que detiene es la obra transformadora en mi vida. Él dice, os di de beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podéis recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. Wow.
porque todavía sois carnales. Y seguro que le anticipando sus preguntas, seguro que la iglesia, ¿y cómo somos carnales? Y él dice, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andéis como hombres? Si lo que producen ustedes son las cosas del viejo hombre, ¿no están viviendo así? No me digan que son espirituales y se odian. Come on. Como le gusta decir nuestro nuevo presidente. Come on, man. Tener una mente carnal resulta en inmadurez. No luzco como Cristo. Me parezco como era. Yo. Eso es lo que sale. Y tener una mente carnal constantemente, ahora esta es una advertencia, tener una mente carnal constantemente indica problemas profundos, más profundos. Hasta quizás que no sea salvo, aunque diga que soy. Si es persistente la mente carnal, es un problema más grande. Pero que el cristiano esté luchando con la mente carnal, ya eso es normal. Hay hermanos que se me acercan y dicen, hermano, es que este pecado no puedo parar. No es que lo practique, dice, pero creo que estoy bien, hay un periodo que estoy bien, entonces caigo, tropiezo. Entonces vuelvo al Señor y estoy bien, entonces me parezco un disco rayado, estoy constantemente. Dice, ¿seré salvo? Yo me acuerdo en esa conversación y yo le compartí a ese hermano, le digo, no hermano, no es eso. ¿Sabes cómo yo sé que eres salvo? Dice, ¿cómo? Dice, porque hay lucha. Hay lucha, la conciencia nos redarguye, la conciencia nos culpa. No podemos seguir en ese pecado, tenemos que volver al Señor. Y aunque caemos de nuevo, seguimos volviendo al Señor. Eso es evidencia, hermano. Eres de Él. Lo que me preocuparía es que no te importa. Lo que me preocuparía es que sigues en ese pecado y no hay ningún efecto. Entonces ya indica algo profundo. Ya indica algo que no está bien. Pero mientras haya lucha, no importa lo débil, lo tropiezo, como dice el Señor, aunque lleguen a las puertas cojeando y sangrando, pero llegamos. Y yo creo que todos vamos a llegar así a las puertas del cielo. Así cojeando, todos morados, con todo lo que ha traído la vida, pero llegamos. Yo no creo que nadie entre súper cristiano. No way. No way. Es como después de un workout. Creo que así es como vamos a llegar. Esa es la vida cristiana. Sin embargo, aún como cristiano que está creciendo, yo puedo tener una mente espiritual en un momento y al otro momento tener una mente carnal. Eso es lo que yo quiero que entiendan de este primer punto. Yo puedo en un momento tener una mente espiritual y en un momento tener una mente carnal, dependiendo de quién me controla en ese momento. ¿Quieren un ejemplo? ¿A quién iremos? Tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo de Dios. Bienaventurado eres, Pedro, porque carne ni sangre te mostraron eso. 2 versículos después, apártate de mí, Satanás. Hello. Porque en un momento, mente espiritual, y en el próximo momento, mente carnal. Nunca te dejaré, yo moriré contigo. Apártate de mí, Satanás. Ese instante puede ser en cualquier momento. Yo puedo estar en una mente espiritual. Somos varones, podemos hablar de esto, porque a mí me ha pasado. Predicando, el Señor se mueve, toca corazones, me bajo, miro a la chica y entra el pensamiento. Mente espiritual, mente carnal. Constante. El flujo y reflujo. Constante. Y lo que somos exhortados a pensar, poner la mente espiritual.
Espero que eso les ayude a entender de qué estamos hablando. Segundo, la mente espiritual diaria. ¿Cómo puedo yo tener esta mente espiritual? Y claro, en el tercer punto es donde vamos a explorar cosas prácticas. Pero la mente espiritual diaria, ¿cómo luce eso? ¿Cómo luce eso? La mente espiritual es la que hace que el creyente esté vivo en Cristo y muerto al pecado. Eso es lo que significa tener una mente espiritual. Vivo a Cristo, muerto al pecado. ¿Cuáles son las características de una mente espiritual? Bueno, es una mente renovada primero, es una mente renovada. Efesios 4, 22 al 24, Pablo dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, porque si somos salvos es una manera anterior, os despojéis del viejo hombre. Para de pensar así. Ahora tienes el poder en ti, por el Espíritu, de no pensar en esas cosas. Que se corrompe según los deseos engañosos. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Y os vestáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Pensamientos corruptos están siendo reemplazados por pensamientos incorruptos, por medio de la palabra de Dios, que van renovando nuestro carácter a la imagen de Cristo, que es la semejanza de Dios. Y esto conlleva a la justicia y a la santidad. Es básicamente lo que está diciendo Pablo aquí. Pero la segunda característica de una mente espiritual, así que es una mente renovada, se va renovando. Renovar quiere decir que esos pensamientos que eran de mi viejo hombre se van reemplazando con nuevos. Pero la segunda característica es una mente transformada. Ya hablé de este versículo, Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Queremos una transformación, queremos cambiar. ¿Cómo ocurre esa transformación? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mente renovada, lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 12, la mente es renovada por la palabra de Dios, resulta en una transformación del carácter. Es la única manera. Y esa transformación de carácter conlleva a poder discernir la voluntad de Dios, que es otra manera de decir conocer a Dios. ¿Cómo conozco yo a Dios? Con una mente renovada. La mente espiritual se ejercita, así que vimos las características de la mente espiritual, que es renovada y transformada, bien simple. Pero la mente espiritual se ejercita y se tiene que ejercer. Dice, no os conforméis, eso es un mandamiento. Transformaos, renovaos, pensar, despojaos y ponerse. Son todos mandamientos, son cosas que yo tengo que hacer. Entonces, la mente espiritual no es algo que viene así. Es algo que yo tengo que poner en práctica. Se ejercita. Yo tengo que hacerlo. Hay una aplicación práctica que caracteriza a la mente espiritual. Se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Noten lo que Pablo dice aquí, bien práctico. Porque siempre la pregunta es, ¿cómo hago eso? ¿Cómo yo puedo mantener una mente espiritual? Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable,
Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. En otras traducciones dice, en esto pensad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad. Y el Dios de paz estará con vosotros. Esa última parte le está diciendo, el Señor está ahí para ayudarnos. El poder del Espíritu está ahí para ayudarnos a hacerlo. Pero tenemos que hacerlo. Yo tengo que poner mi mente en todo lo que es digno, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable. Llena tu mente de estas cosas. Constantemente piensa en esto. No dejes que tu mente vaya a los pensamientos anteriores. Eso es práctico. Hay simplemente dos opciones. En todas las situaciones de la vida, en todo momento de la vida, yo puedo responder. Como cristiano yo tengo dos opciones. ¿Respondo con la mente espiritual o respondo con la mente carnal? Simple. Ahora, los pasajes anteriores describen la realidad de que el cristiano experimenta un conflicto cognitivo. Noten que Pablo está hablando de, en estas cosas pensad. Él experimenta un conflicto cognitivo todos los días. Y eso es algo que creo que resume todo y que entiendan bien. Y creo que lo vamos a poner en la pantalla. La batalla espiritual es una batalla cognitiva. La batalla espiritual es una batalla cognitiva. Y por si acaso, algunos dicen, ¿qué cosa es cognitivo? Procesos de la mente, pensamientos, procesos de la mente. Y estoy apuntando aquí porque el cerebro, pero no, es la parte inmaterial, ¿no? Procesos cognitivos, procesos de la mente, de pensamientos. Ahí es donde está la batalla. ¿No me creen? ¿Qué es lo que dice Santiago? El pecado comienza ¿dónde? Empezamos a meditar, empezamos a pensar y eventualmente se vuelve una acción. Y entonces la acción trae muerte. Efesios 3:17 hasta el 24, creo que Pablo resume en esta realidad, que es una batalla cognitiva. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Ves? Es una batalla cognitiva. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, la dureza de su mente. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron ¿a qué? ¿Qué es la mente carnal? ¿Qué es el corazón carnal? A la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido, ¿ves? Es cognitivo. Pero vosotros no aprendido hacia Cristo. Si en verdad lo habéis oído, si en verdad el Espíritu está en ti, y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Para de pensarlo. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Deseos son cognitivos. Yo lo quiero, lo veo, lo escucho, lo vuelo, lo toco. Eso es una cosa que, hermanos, las mujeres no entienden. No lo entienden. Y por lo que explique, es como un marciano hablándole a uno de otra galaxia. Ellas no entienden esto. Mi esposa, cada vez que hablamos de esto,
se eleva la conversación. Ok, let's stop talking about this. Porque ella dice, ¿cómo es eso? Que tú puedes estar parado y que una mujer te toque y cause sentimientos. Oh, yeah. Y me dice, pero how's that possible? Ellas no entienden porque procesan completamente diferente. Y eso lo vamos a hablar en un momentico. Pero nosotros, por lo que vemos, por lo que escuchamos, claro, la mujer por lo que escucha. Pero nosotros lo que vemos, lo que escuchamos, tenemos los sentidos bien ejercitados. Con el olor de ese perfume, o con el olor de ese taco, con los tacones. Así es. Hay que despojarnos. Son deseos engañosos. Y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, cognitivo, y vestíos del nuevo hombre. Hay que hacerlo, me tengo que vestir así como me he visto todas. Ese es el ejemplo que nos está dando Pablo para poder entender estos conceptos espirituales. Así como yo me he visto cada día. No me pongo la ropa vieja y sucia. Me pongo algo limpio y nuevo. Vístese, te tiene que vestir, tiene que ser un proceso cognitivo. Tengo que dedicarme a hacerlo, tengo que ponerlo en práctica. Sin tacones. Ya, hermano, no vamos a hablar más de eso. Y vestíos. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad a la verdad. El viejo hombre es una manera de pensar. Una mente entenebrecida resulta en una vida entregada al pecado, porque lo único que hago es pensar en eso. Yo me acuerdo una vez un hermano que me decía, ese hermano, es que llego los domingos y no me siento digno de estar aquí en la casa del Señor. Le digo, oh, wow, hermano, ¿qué está pasando en su vida? Sí, yo no sé, es que cada domingo me pasa. Le digo, ¿cómo usted pasa los otros 6 días de la semana? ¿En qué pone su mente? ¿Qué está pensando? ¿Está mirando las novelas? ¿Está mirando cosas? ¿Está pensando en cosas? Por supuesto que cuando llegue a un lugar donde los santos están proclamando el nombre del Señor, se va a sentir indigno. Porque lo único que he hecho la semana entera es poner mi mente en las cosas de la carne. La manera de vivir del viejo hombre, debemos despojarnos. Eso es una acción. El nuevo hombre es una manera de pensar. El cristiano crece en justicia y santidad, lo que Pablo dice ahí en ese versículo. Crece en justicia y santidad cuando se viste del nuevo hombre, cuando renueva su mente, sus pensamientos por medio de la palabra. Colosenses 3 dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado en la diestra de Dios. Buscad las cosas de arriba, poner la mente en las cosas del Señor. Poned la mira en las cosas de arriba, no la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El concepto de ser muertos, cuando Pablo habla de ser muertos, es que estamos muertos. ¿Cómo es el muerto a los sentidos? ¿El muerto puede ver? ¿El muerto puede escuchar? ¿El muerto puede oler? ¿El muerto puede tocar? ¿El muerto puede probar? No. Eso es lo que le está diciendo, que seamos muertos a esas cosas, que no le demos atención. Versículo 8, pero él dice, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles son esas cosas que tengo que cerrar mis sentidos, que tengo que dejar pensar en ellas? Ira, enojo, malicia, maldicencia, lenguaje soez de vuestra boca.
No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado el viejo hombre con sus malos hábitos. Es cognitivo. Son hábitos que tenemos que crear. Si tengo el hábito de estas cosas, tengo que formar nuevos hábitos para reemplazar esos pensamientos, para ponerme el nuevo hombre. Y así me estoy despojando del viejo. Versículo 9 dice, no mintáis, ya lo leímos. Versículo 10, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. ¿Ven que es cognitivo? Nuevo conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. El cristiano pone sus pensamientos en lo que Cristo es y ha hecho. Es una acción cognitiva. Pensamientos es una manera de pensar. El cristiano es dado la responsabilidad de desechar esta manera de vivirlo, estos malos hábitos que se forman cognitivamente. ¿Saben que cuando dicen los neurólogos, y creo que también los psicólogos, que si uno hace algo por 21 días, se forma un hábito? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es plástico, dicen, es como plástico. Se cambia, se puede formar. La neurociencia nos dice ahora que nuevos pathways le llaman, sendas, se crean con pensamientos. Es interesante, por eso la pornografía es mortal. Porque la pornografía cambia tu cerebro, físicamente cambia tu cerebro. Forma nuevas sendas de pensamiento. Y lo que hace es que empieza a traer grandes efectos a la intimidad. Es plástico. Quizás Pablo no entendía eso porque la ciencia no había llegado a ese nivel en ese tiempo, pero sí entendía la realidad. Que era lo mismo, tenemos que cognitivamente, es una manera de pensar, yo tengo que formar nuevos hábitos. Y es interesante que dicen que miren, y cuando alguien practica algo por 21 días, esas nuevas sendas se forman en el cerebro, físicamente se forman nuevos hábitos, nuevas sendas de conexión. Y ahora empiezan a hacerlo normal, es como algo normal en la vida. Si desechan cognitivamente vistiéndonos del nuevo hombre, poniendo nuestros pensamientos en Cristo por medio de su palabra, así nuestra mente se va renovando, conformándose a Él. Así como el cerebro físico va cambiando, nuestra vida espiritual va cambiando también, pareciéndose más a Cristo, pareciéndose más a Cristo. Segunda de Corintios 10, Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de, ¿qué? Fortalezas. Derribando, ¿qué fortalezas? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es cognitivo. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es fácil pensar que las fortalezas, argumentos y altivez son externas, son cosas externas que nos afectan. Sin embargo, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, esas fortalezas cognitivas, argumentos y altivez de conocimiento están en mí. Yo razono yo mismo mi propio pecado y lo justifico a veces. Yo soy propenso al engaño y engañarme a mí mismo. Yo soy el que construye las fortalezas cognitivas con argumentos justificantes. Yo soy el que tengo un necio corazón propenso a decir, no hay Dios. Y esos pensamientos deben ser llevados cautivos a Cristo. Cautivarlos. Si yo no voy a pensar así. La batalla espiritual es una batalla
cognitiva. La batalla espiritual es una batalla cognitiva. Ok. Tercero y último. Conflictos. Hay tantos que podemos hablar, pero yo voy a hablar de 4 principales que aplican bien al varón. Y lo que estoy haciendo con esto, con los conflictos en la mente, es conflictos que surgen en el cristiano. ¿Y qué cosa es tener la mente espiritual en ese conflicto? El conflicto viene porque hay una situación carnal, es un conflicto. Pero ¿cómo podemos aplicar la mente espiritual a ellos? El primero es la batalla sobre el desánimo. También le podemos llamar la depresión. ¿Cómo? ¿Puede haber un cristiano con depresión? Claro que sí. Claro que sí. Quizás algunos aquí lo han experimentado, han tenido situaciones donde han sentido el desánimo. Y quizás la depresión puede ser diagnosticada físicamente, que haya un desbalance químico en el cerebro. Eso puede ocurrir. Por supuesto que puede ser una situación médica. Sin embargo, la mayoría de los casos, y digo la mayoría de los casos, esto es científicamente comprobado, en la mayoría de los casos, especialmente en el cristiano, es una batalla cognitiva. Es necesario tomar estos pensamientos cautivos en la oración y una dieta intensiva de la Biblia. Lo que nos ayuda ahí es Salmo 61 y también Filipenses 4. Salmo 61 dice: oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco cuando mi corazón desmaya. David en esa situación, si ven el título del Salmo 61, él está en depresión. Él está en desánimo. Y dice, pero su oración es: condúceme a la roca. Condúceme a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. Dios es poderoso para guardar nuestra mente. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo. La literatura recomendada en este caso, si quieren anotarlo, Cuando no deseo a Dios, por John Piper, es una buena literatura. Creo que están pequeños, pero pueden verlo ahí. También él tiene un libro que es titulado Alegría Indestructible, muy recomendado para aquellos que están batallando con el desánimo. Segundo, la batalla sobre el chisme, calumnia y malentendidos. Son las tragedias de la inmadurez que comienzan en la mente. La sabiduría de Dios se manifiesta en su palabra y es el discipulado que vence esta batalla. Santiago nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Hermanos, cuando el chisme, la calumnia, los malentendidos es algo que gobierna, como gobernaba en los miembros de la iglesia en Corintios. El resultado, lo que es la solución es sabiduría de lo alto. Y eso viene por la palabra del Señor. Yo tengo que identificar cuando yo tengo esa debilidad. La batalla sobre la codicia, esto es bien aplicable a veces, ¿verdad? La batalla sobre la codicia se comete en la mente. Primera de Timoteo 6:10 dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se fueron torturados con muchos dolores. El contentamiento que viene por la palabra y sus promesas es lo que lo vence. ¿Cómo venzo yo la codicia? La preocupación de tener más y querer la casa de otro y querer los bienes de otros. Es contentamiento.
Hebreos 13:5 dice: sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Mirar lo que tengo viene del Señor, ser contentos en Él, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Él te dará lo que necesitas. Literatura recomendada en este caso. Hay un libro muy bueno que ha sido traducido de un puritano, se llama Jeremiah Burroughs. El título es El contentamiento cristiano, una joya rara. Yes. Ese libro ha sido una bendición para mi vida, porque de verdad que él explora lo que es el contentamiento y cómo uno puede ser contento. Ok, vamos a terminar con este último tema: la batalla sobre el pecado sexual. Y este es ahora, it comes home. Ahora estamos hablando con los varones. La batalla sobre el pecado sexual. Similar a la codicia, el pecado sexual se comete en la mente. ¿Se acuerdan que Cristo lo dijo en Mateo 5:28? Has escuchado que la ley dice: no adulterarás. Y cuando hablamos de adulterio decimos: bueno, yo nunca me acosté con ella, así que no he cometido adulterio. Pero Cristo dice: pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón. Es un acto cognitivo. El pecado sexual, y cuando hablo de pecado sexual estoy hablando cualquier sexo fuera del matrimonio. Cualquier sexo fuera del matrimonio se conoce como porneia en el griego, en todo el Nuevo Testamento. Y Pablo le dice a la iglesia en Éfesos: ni debe mencionarse entre los creyentes. Ese es el cuidado que tenemos que tener como hombres, que debe ni mencionarse entre los creyentes, para que no surja en la mente. La razón por qué no hablamos de estas cosas, para que no surja el pensamiento. No me hablen de eso, no lo mencionen, porque la mujer no entiende esto, pero yo sé que ustedes lo entienden, que el pensamiento viene con cualquier imagen, con cualquier palabra, con algo que digan, con algo que se mencione. Ahí está. Por eso él le dice a los cristianos en Efesios 5: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acción de gracias. Hermanos, hay que cambiar el vocabulario, porque seamos hombres no nos da licencia y permiso para hablar de cualquier cosa, porque estas cosas surgen en la mente, y cuando surgen en la mente el acto está al punto de cometerse. La razón por qué tenemos que ser tan drásticos es porque somos seres sexuales, igual hombre como mujer. El hombre, por lo que ve, ya nos ayuda otra vez la ciencia en este caso. Los hombres, porque somos varones, podemos hablar de esto, estamos en un ciclo de 72 horas. No sé si saben eso. El hombre tiene deseos sexuales cada 72 horas. Si no lo tiene, si lo está teniendo regularmente en un matrimonio, cada 72 horas tiene deseos sexuales. Es normal. Estamos en un ciclo. Así que nosotros tenemos ciclos también. Es un ciclo de 72 horas. Y nos relacionamos, esa intimidad, la senda de esa intimidad es lo físico, la relación física. Y por eso cuando estamos ya después de esas 72 horas y viene el toque, o vemos a ella, ya la mente está corriendo. Somos seres sexuales y por eso tenemos que ser drásticos. La mujer es por lo que siente, como el hombre la hace sentir. Sentir
un vínculo de unión por medio de la conversación. Lo emocional, cómo me hizo sentir él. La relación o la afinidad emocional, ella se tiene que cuidar de eso. Y hoy día los medios sociales han creado más tentación todavía, porque se pueden enviar textos privados. Y cuando hay conversación, cuando hay conexión, ella empieza a imaginar, ella empieza a codiciar. Así que ella tiene debilidad sexual también. Dice, no, las mujeres no son iguales. Bueno, ¿por qué cada adulterio termina igual? Si la mujer no le importa el sexo, ¿por qué termina en la cama con otro? Son dos sendas diferentes que llevan al mismo pecado. La literatura recomendada en este caso. Hay 2 libros que yo les recomiendo, escritos por Sean T. Feldman. Uno es solo para hombres y el otro es solo para mujeres. Hermanos, de verdad que es una gran ayuda. Solo para hombres es un libro que le ayuda al hombre a entender cómo ve la mujer el sexo. Y solo para mujeres es un libro muy útil para las mujeres para entender cómo es que el hombre piensa acerca del sexo. Y ayuda a los dos. Lo que hicimos en mi matrimonio, lo que hicimos cuando yo estaba luchando en sí con pecado sexual. Estaba en medio de la restauración. Yo leí solo para hombres y mi esposa leyó solo para mujeres. Entonces después que terminamos intercambiamos los libros para que ella pudiera leer lo que yo estaba leyendo acerca de ella y yo pudiera leer lo que ella estaba leyendo acerca de mí. Entonces nos juntamos y la pregunta era, ¿es verdad lo que yo leí? Y ella dijo, oh, absolutely. Y ella me dice, ¿is it true lo que yo leí? Y le digo, yeah. Oh yeah. Y nos ayudó a poder tener por lo menos una conversación y ser honestos de lo que puede ocurrir para que yo pueda guardarla de las tentaciones, de las situaciones, de las cosas que pueden surgir en la mente y ella ayudarme a mí. Para evitar sexo ilícito requiere una entrega total de nuestra mente al Señor. Se requiere como Job en Job 31:1. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? Job hizo un pacto con sus ojos. Yo no la voy a mirar. El hombre por lo que ve es el contexto del pasaje. Pero la mujer por lo que siente, el engaño del corazón. Tenemos que establecer límites, boundaries. Yo sé que soy un ser sexual. Yo tengo que establecer límites de contacto físico. Yo sé que entre los cristianos nos gusta dar el abracito y cuidarnos. Yo no estoy diciendo que tenemos que ser ásperos, pero tenemos que tener cuidado. Limitar el contacto físico. Varones, sepan que el contacto físico es una vía muy tentadora. Tengo que establecer límites de contacto emocional, especialmente para proteger las hermanas, de conversaciones, de textos. El texto es peligrosísimo. Son cosas prácticas que podemos hacer para evitar el sexo ilícito. Y hay que reconocer cognitivamente la autoridad sobre nuestros cuerpos. En 1 Corintios 6:19 dice, ¿o no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Que le pertenecen, que les pertenecen y que ustedes no se pertenecen a sí mismos porque han sido comprados por un precio. Por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Ahora yo sé que estamos ya al final y queremos almuerzo, pero presten atención aquí. La fornicación es lo que está en el contexto de 1 Corintios 6. La enseñanza católica romana es una enseñanza que hemos adoptado en los evangélicos. La enseñanza católica romana es que la fornicación significa sexo fuera del matrimonio.
sin casarse, tener sexo. Esa es media verdad. La fornicación, si lo vemos en las Escrituras y en el contexto de la manera que Pablo lo explica, que la manera que él lee a Moisés, y es la misma manera que Jesús lee a Moisés, es que la fornicación es tener sexo con más de una persona. Porque estamos formando una sola carne. Si se compra el sexo, entonces es prostitución. Si ya hemos contratado matrimonio con una, entonces sexo con otra es adulterio. Sin embargo, sea prostitución o adulterio o simplemente sexo con otra fuera del matrimonio, la fornicación se comete cualesquiera de estas situaciones. ¿Por qué? Porque la definición de fornicación es sexo con más de una. Si yo tengo sexo con más de una, ya cometí fornicación. Por esto Cristo dice que el que se divorcia y se casa con otra comete adulterio porque está fornicando. Hay otra persona, estoy teniendo sexo con otra. Quédense conmigo, escúchenme detenidamente. La palabra no condena al sexo entre un hombre y una mujer que se amen. Sexo antes de una boda o antes de contratar matrimonio en sí bíblicamente no se ve condenado. Y yo sé que están diciendo, ¿qué dijo? Decirle a una pareja que están en pecado porque están teniendo sexo sin haber contratado matrimonio no es preciso bíblicamente. Eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que es prohibido es tener sexo con más de una. El Señor solamente nos permite una. Esta definición, esto es lo que define fornicación. Ahora, ¿cómo lo aplico en la realidad? ¿Cuál era la solución en el Antiguo Testamento si uno se acostaba con una virgen? Cásate. ¿Cuál es la solución en el Nuevo Testamento si uno se acuesta? Cásate con ella. 1 Corintios 7, si uno no tiene dominio propio, cásese. Es mejor casarse que quemar, porque sin dominio propio y con deseos sexuales corro el riesgo de acostarme con más de una. Pablo declara en 1 Corintios 7:2, por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. ¿Ven cómo él lo pone? Fornicación, tenemos que entenderlo de esta manera. Y cada uno tenga su propio marido, dice él. ¿Por qué debe tener cada uno su propia mujer y propio marido? Porque solo puedes tener sexo con una. Están formando una sola carne. Ahora, no digan, Casas dijo que se puede tener sexo antes de casarse. No. Estaba aclarando un malentendido bíblico sobre la palabra fornicación. Por supuesto que es mejor casarnos primero para establecer el pacto antes de tener sexo. Pero para garantizar que cuando yo consuma el sexo es con una sola. Con una sola. Y decirle al mundo, she's taken, ella es mía. Y que ella le pueda decir a las mujeres, al mundo, él es mío. ¿Te has acostado con más de una mujer? Eres fornicario. ¿Te has acostado con más de una mujer aún después de casado? Eres adúltero. Sin embargo, Cristo murió por el adúltero y el fornicario. Y en Cristo hay perdón. Y Él restaura situaciones. Él, si es un segundo matrimonio, Él se glorifica en ese segundo matrimonio. David cometió adulterio con Betsabé. Pero fue el hijo de Betsabé que fue Salomón, el próximo rey de Israel. El Señor restaura toda situación. Pero hay que reconocer lo que hay en nosotros. Porque esas situaciones ocurren. Somos seres sexuales. Pero ya casado,
Tenemos que comprometernos a una. Debemos entregarnos, sea hombre o mujer, a nuestros cónyuges cognitiva y físicamente. Pablo lo dijo en 1 Corintios 7. El marido cumpla con su mujer su deber conyugal. Asimismo la mujer cumpla con su marido. Dice, no os neguéis unos a los otros, sino por algún tiempo de consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros. Él dice, vuelvan. Si están casados, vuelvan. ¿Por qué? Porque Satanás puede tentar. El que tiene autoridad sobre nuestros cuerpos entrega la autoridad de entrega esa autoridad a nuestro cónyuge. Ya mi cuerpo no me pertenece a mí, le pertenece al Señor, y Él se lo entregó a mi mujer. El cuerpo de mi mujer le pertenece al Señor, pero cuando ella se casó conmigo, ahora me pertenece a mí. Ese es el pacto que fue formado. El mejor profiláctico contra el pecado sexual de adulterio y fornicación es el sexo matrimonial. Cristo lo creó para que se celebre, pero para que sea constante, para que sea algo que se practique constantemente. ¿Por qué toco esta área? Porque, hermanos, ahí es donde muchos caen. Aún aquellos que son grandes y usados por el Señor. Recién tuvimos la noticia de un gran predicador que por 10 años estaba cometiendo pecado sexual. Nadie está exento. Yo no estoy exento, el pastor no está exento, nadie de nosotros estamos exentos. Hay un libro que es titulado La batalla de todo hombre. Deben leerlo, porque aquí es donde Satanás está destruyendo la iglesia, está destruyendo matrimonios. Esto es un área donde tenemos que proteger nuestra mente, especialmente cuando el mundo lo está tirando constantemente. Yo no puedo prender Telemundo y Univisión, porque aún los anuncios, es que no puedo. Mi hijo siempre está cambiando el canal. Ni los anuncios se pueden ver ya. Cuando vamos al supermercado, ¿qué es con las revistas? Las revistas no ponen la mujer ahí casi desnuda porque le gusta, porque saben que los hombres lo compran, saben que los hombres lo van a mirar. Y si las mujeres ven que los hombres les gustan, entonces las mujeres se compran esas revistas para parecerse como esas mujeres. Ven, esa es la psicología de todo esto. La sensibilidad, la sensualidad sexual es algo que ha profundamente permeado nuestra sociedad desde Adán y Eva. Y el cristiano cognitivamente tiene que batallar, el varón tiene que batallar sobre eso. ¿Y dónde comienza? No poner el pensamiento ahí. Decir no, con el poder del Espíritu Santo, no, yo le pertenezco a otra. Y si soy soltero, por eso pregunté quiénes estaban casados. Solteros, hermanos, su compromiso es con el Señor. No, yo le pertenezco al Señor. Mi cuerpo es de Él. Y hasta que Él no le dé mi cuerpo a una mujer, yo no se lo puedo dar a nadie. Mi cuerpo es de Él. Y para casados, mi cuerpo es de ella, y el de ella es mío. Y el Señor nos dio el sexo matrimonial como un profiláctico, como una protección contra el adulterio y la fornicación. Y por eso hay que celebrarlo, por eso hay que hacer y fomentar eso en nuestras vidas. Así que una mente renovada va mano a mano con una vida consumida. Terminamos con Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita día y noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. En su ley medita día y noche. Mente renovada, mente espiritual, que podamos constantemente ponernos el nuevo hombre y despojar del viejo. Espero que esta sesión
ha sido de exhortación para cada uno de ustedes. Y estoy anticipando no solamente el almuerzo suculento, pero también el tiempo de preguntas y respuestas. Si podemos entrar en alguno de los temas de estas 2 sesiones, podemos indagar más de una manera personal y más informal. El Señor les bendiga, hermanos. De pie, mis hermanos. Wow, tremendo, ¿no? Qué diferente es cuando entendemos la verdad de la palabra del Señor. Por eso la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y yo sé que tenemos hambre, pero mira, hermano, yo creo que esto merece un momento de respuesta y de reflexión. Y aunque tenemos verdad mañana, la semana que viene, los próximos meses, yo no sé si usted tomó nota, pero yo tomé muchísimas notas, porque esto es como yo le digo a la iglesia, hay que comerlo primero, llevarlo al estómago, sacarlo y volverlo a masticar como hace la vaca, ¿no? Rumiarlo. Pero yo quiero que seamos sensibles. Yo sé que el mensajero es el doctor Casa, pero el Espíritu Santo nos está hablando por su palabra. Y que seamos sensibles a lo que el Espíritu nos está diciendo. Y yo quiero, ¿verdad?, que saquemos un momento y reflexionemos lo que Dios nos está diciendo. Hay una batalla real en la mente y tenemos que ser guiados por el Espíritu, pero tenemos que despojarnos y tenemos que vestirnos. Hay una obra del Espíritu para una parte nuestra, como Dios nos ha enseñado hoy. Y yo quiero que tomemos este tiempo, hermano, porque qué bueno es tener un momento para hablar con el Señor. Dios nos ha hablado ahora podemos hablarle al Señor. Y yo me gustaría invitarlo que usted salga donde usted está y usted venga aquí al altar. Puede quedarse parado, puede hincarse, pero yo quiero que salgamos de ahí. Salga de ahí, por favor, venga acá al frente. Y vamos a tomar un momento para hablar con el Señor. Y yo sé que Dios nos ha hablado a todos, pero hay cosas específicas que el Espíritu está diciendo a tu vida y que Dios está ministrando y que Dios está apuntando hacia tu corazón y que tú sabes que Dios te está diciendo: es tiempo de lidiar con esto. Es tiempo de reconocer esta debilidad. Es tiempo de despojarnos de ciertas cosas y vestirnos de otras. A lo mejor tú has luchado con pensamientos que realmente te han detenido de alcanzar el gran potencial que hay en ti y las promesas que Dios ha hecho en tu vida. Pero hoy yo quiero que le hables al Señor, le digas: Señor, yo estoy ante tu presencia. Yo no quiero salir de este lugar como yo llegué. El Espíritu Santo produce en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. El Espíritu Santo usa esa palabra viva y eficaz para ayudarme a ser transformado, para poder salir de este lugar renovado por tu Espíritu, por el poder de tu palabra y por el poder de tu Espíritu. Habla con el Señor y derrama ante la presencia del Señor. Dile: Espíritu Santo, tell him, have your way in me. Toma, haz tu trabajo en mí. Aquí me estoy rindiendo mi voluntad, rindiendo mi ser para que tú obres. Mientras adoramos al Señor, yo quiero que tú tomes un momento y hables con Dios. Dios te conoce, o sea, no lo ocultes, no le puedes ocultar nada a Dios, porque Dios sabe exactamente dónde está, cuáles son tus luchas. Pero hoy Dios está aquí para traer solución a tu vida, para traer respuestas a tu pregunta, para traer libertad que tanto tu alma y tu corazón anhela, para llevarte a ser el hombre que Dios te ha creado y te ha salvado para que tú seas. Pero hoy vas a renunciar en el nombre del Señor a cualquier cosa que esté interponiéndose entre todo lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Así que toma un momento y habla con el Señor. Y hazlo personal. Dile: Señor, esto es para mí. Hoy me hablaste a mí y quiero responder a lo que tú me has dicho. Adoramos al Señor. Usted habla con el Señor en ese lugar. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro
necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Antes de concluir esta parte, quiero también aprovechar para hacer una invitación a alguna persona que está presente hoy y ha escuchado hablar de este mensaje hermoso. Recuerda que dijimos que si el Espíritu Santo mora en vosotros, todas estas cosas pueden ser posibles. Entonces la pregunta que tenemos que hacer no es ¿mora el Espíritu en nosotros? ¿O de qué manera podemos asegurarnos que mora el Espíritu en vosotros? Y la forma de asegurarnos es que confesemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y yo quiero saber si hay alguien en medio de nosotros que quiere entregar su vida a Jesucristo, que quiere asegurarse que su vida es una vida nueva y que el Espíritu de Dios mora en usted. Dice la palabra que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que el Dios Padre lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ok? Entonces, habrá alguien que dice: yo quiero ese Espíritu de Dios en mí, porque quiero alcanzar todo lo que Dios dice que yo puedo ser en Cristo. Entonces habrá alguien. Recuerde que o tenemos la mente carnal o tenemos el Espíritu, pero es imposible tener la mente del Espíritu si no tenemos el Espíritu. Entonces hace falta tener el Espíritu. ¿Y cómo lo recibimos? Recibiendo el regalo de la salvación. Así que si tú nos visitas en este día y nunca has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy es un buen momento. Es bueno para ti como persona, como hombre, es bueno para tu familia. Así que habrá alguien que dice: pastor, yo quiero entregar mi vida a Jesucristo, quiero comenzar una nueva vida en Jesús. Si ese eres tú, levanta tu mano para reconocerte. Dios está aquí, dice la palabra que hoy es el día de salvación. Dios te bendiga, veo tu mano. Gracias, Señor, qué bueno. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad. Alguien más que dice: yo quiero entregar mi vida a Jesucristo. Si estás aquí, levanta tu mano para reconocerte. Este es el día que el Señor ha hecho. Recuerda, dice la palabra que pasamos de muerte a vida eterna. Y el Espíritu Santo entra a morar en vosotros. Es una garantía de nuestra salvación. Y es el que produce estos cambios hermosos de libertad en nuestra vida. Esa vida que pasó, pasa por aquí. Vamos a orar junto contigo. Vamos a hacer una oración de confesión. Les daré un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué bueno. Dice la palabra que la salvación es por la fe, no por obras para que nadie se gloríe, porque es un regalo de Dios. Dios nos lo ha dado por pura gracia. Jesús pagó el precio por nuestra salvación. Y lo que tú estás haciendo es que estás sacando tu mano diciendo: por la fe lo recibo. Así que vamos a hacer una oración de fe, declarando lo que ya tú has creído en tu corazón. Quiero que repitas como yo: di: Padre,
Te doy gracias por hablar a mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi único Salvador. Creo que su sangre derramada en la cruz me da el perdón de mis pecados. Recibo a Jesús como Señor y Salvador y creo en mi corazón que después de 3 días de muerto, el Padre lo levantó de entre los muertos y hoy vive. Amén. Padre, gracias por esta oración de fe. Gracias porque ahora tu Espíritu mora en él. Ahora, Padre mío, Señor, por tu Espíritu tú vas a poder producir el querer como el hacer por tu buena voluntad. Yo te pido, Padre mío, que toda cadena sea rota, Padre, y que él entienda que está ahora en la nueva jornada, un proceso, Padre mío, para hacer crecer en la semejanza de Jesucristo. Ahora, Padre mío, él va a perseguir las cosas del Espíritu para poder ser renovado y restaurado al 100% y cumplir el propósito por el cual tú lo creaste. Gracias por tu Espíritu en él. Bendícelo, Padre mío, derrama tus bendiciones abundantes sobre él y permite que nosotros como iglesia podamos ayudarle a encaminarles por el camino de la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Dios te bendiga. Felicidades. Aleluya. Thank you, God. Aleluya. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.